Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende y en esta ocasión tengo el honor de recibir por segunda vez al escritor, empresario, inversionista Fito Cotes. Fito, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Hola Felipe, muy buenas noches, ¿cómo está todo? Qué gusto también saludarte. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Fito, de verdad que primero empezar felicitándote por tu nuevo libro. Acá lo tengo conmigo, Permitido ser rico. Un libro realmente muy recomendado y te estaba comentando, Fito, que hay tres factores fundamentales por los cuales me gustó mucho tu libro. Y el primero es que cuentas tu historia, primero el ejemplo. Lo segundo es que colocas muchos ejercicios, es muy práctico. Y lo tercero, los ejemplos de todas las personas que han tomado mentorías contigo. Así que, después de felicitarte, quisiera preguntarte cómo fue el proceso para llegar a escribir este libro. Bueno Felipe, es una historia para hacer, como dicen por ahí, para hacerte la historia larga, corta. Yo alcancé libertad financiera en el año 2016 Sí. y después de haber alcanzado, eso fue en julio del 2016, yo pensé, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué me voy a colocar a hacer ahora? Porque tengo tiempo. Ya había tiempo y dinero, digamos así, mis inversiones pagaban mis gastos. Y ahí se me ocurrió, digamos, como la idea de escribir un libro, de hacer cursos, de enseñar eso lo que yo sabía, etcétera. Sin embargo, a pesar de que escribí unos PDFs y unos ebooks en su momento, cuatro pasos Ujú. para aniquilar tus deudas, descubre tu desorden financiero, el autoanálisis financiero, el test financiero, nunca publiqué un libro completo que estuviera en las librerías, en Amazon, en Buscalibre y todo esto. Y como lo digo yo, hoy pensándolo, los tiempos de Dios son perfectos, porque en el 2023, que es cuando me animé realmente, eso fue en enero del 2023, me animé a escribir este libro. eh, Ujú. ya venía con una experiencia de muchos años, digamos, siendo mentor, enseñando, ayudando a otras personas a alcanzar libertad financiera y pude plasmar en este libro toda esa experiencia, ese conocimiento que, que yo tengo en estos momentos. Entonces, digamos que la motivación estaba siempre, pero la decisión fue apenas el año pasado y logramos ya en diciembre del 2023, exactamente el 14 de diciembre, lanzar este libro que hoy está en todas las plataformas digitales, está en todas las librerías de Colombia y la editorial se llama Proyectos Sin Límites, está haciendo convenio ya con otros países para la distribución del libro. Entonces, al final, eh, lo que logramos con esta obra es entregar una ruta hacia la riqueza permitida, entregar unos pasos concretos que tú puedes hacer para lograr esa libertad financiera. Fito, nada más en la portada del libro está la siguiente frase y es que la riqueza es mejor medirla en tiempo que en dinero. Quisiera que nos expliques un poco por qué para ti es mejor medir la riqueza en tiempo. Fíjate que ese es el mensaje que nosotros le estamos llevando al mundo porque es lo que me permitió a mí ser mentor, o sea, porque yo tenía tiempo por haber alcanzado la libertad financiera, empecé a dedicarme o a hacer lo que me apasiona, lo que me gusta, que es enseñar finanzas, que es ser mentor. Entonces, hay digamos, una conclusión muy práctica, Felipe. El tiempo Ujú. no retorna, el tiempo no vuelve, mientras que el dinero sí, el dinero vuelve a ti nuevamente, hay retorno de ese dinero. Puede que se te vaya, pero lo puedes recuperar, mientras que el tiempo que se te va no lo puedes recuperar. Entonces, para mí el tiempo es libertad. ¿Y libertad de qué? De hacer lo que te gusta, de compartir en familia, de poder llevar una vida espiritual,
de poder cuidarte, o sea, hacer deporte, de poder escuchar podcast. Por ejemplo, para escuchar podcast se necesita tiempo, para leer un libro se necesita tiempo. Entonces, eh, digamos que el tiempo es mucho más valioso que el dinero, Felipe, y por eso ese mensaje. La clave es hacer lo que te gusta, disfrutar de las experiencias significativas de la vida, que tú puedas mm, contemplar un atardecer, viajar, eh, ¿por qué no levantarte tarde, si tú quieres, compartir con tus hijos? Por ejemplo, en el caso mío, yo lo llevo al colegio, lo llevo a sus actividades extracurriculares, con mi esposa comparto, en la tarde si nos tomamos un capuchino, los viernes almuerzo con mi papá, me voy los fines de semana para compartir con mi mamá. Eh, Claro, el tiempo de calidad, Tiempo de sin duda. calidad se logró. Y ese tiempo de calidad, Felipe, se dio porque, digamos que yo compré ese tiempo. Y ese tiempo se compra con las inversiones. Entonces, es muy importante que haya claridad en eso. Yo en el libro hablo del cuadrante del nivel financiero y básicamente es eso. Cuando tú tienes mucho tiempo y mucho dinero es porque eres libre financieramente, porque tus activos cubren tus gastos y tú te puedes dedicar a lo que te apasiona. Mientras que hay personas que tienen poco tiempo y mucho dinero, que ahí encontramos empleados muy bien pagos o empresarios Mm. exitosos, pero que no tienen tiempo para compartir, viven esclavizados. Entonces, básicamente es por eso. Es dedicarte a hacer actividades que te brinden felicidad, tranquilidad y satisfacción personal. Sabes que me gusta mucho la forma como abordas este concepto de la riqueza, porque bueno, un poco también por culpa de la propaganda, muchas veces vemos, por ejemplo, que la revista Forbes dice que el hombre más rico del mundo es Elon Musk porque tiene 200.000 millones de dólares y el segundo tiene 100.000, o que en Colombia el doctor Luis Carlos Sarmiento es el más rico con 7.000 y le sigue el otro con 5.000. Eso siempre le da la idea a la gente, la percepción de que hay que buscar es más, acumular más dinero y que eso te va a hacer más rico. Sin embargo, claro, cuando uno escucha explicaciones como la que acabas de dar tú, pues te da cuenta que eso pues es un engaño, no puedes guiarte por esa forma de pensar, ¿no? Claro, y yo diferencio mucho ser rico a ser millonario, a ser multimillonario, y en el libro lo explico. Ser rico se asocia más a ser libre financieramente, que no necesariamente tiene que ser millonario, mientras que ser millonario es tener un patrimonio neto de $1.000.000 y ser multimillonario es tener un patrimonio neto de $1.000.000.000. Entonces, muchas veces el enfoque de pronto es de ser millonario, pero hay personas que son millonarios, Felipe, y no son libres financieramente. Hay personas que tienen No tienen patrimonio tiempo. neto por encima del $1.000.000, pero lo consiguen trabajando, esclavizados en su empresa o en su empleo bien pago. Entrando un poco en el tema del libro, Fito, nada más en la introducción hecha por tu hermano Fiverr, al final hubo una frase que me gustó mucho y él dice, no importa cuál sea tu situación financiera actual, este libro te mostrará que es posible alcanzar tus metas financieras y vivir una vida plena y próspera. Esto me permite hacerte la siguiente pregunta, Fito, y es, no importa cuál sea tu nivel de partida, vamos a decir, qué tan endeudado estés, que tengas ingresos demasiado bajos, todos tenemos acceso a esta libertad financiera, según tú. Todos tenemos la capacidad de alcanzar libertad financiera, todos. De hecho, todos tenemos la posibilidad de ser rico, porque ser rico para mí es ser libre, ¿ya? Es tener no solamente el dinero, sino es tener tiempo, conocimiento y relaciones, porque para mí, digamos que la riqueza no es solo monetaria, por eso yo no le llamo plata, sino recursos. Entonces, el tiempo Claro. produce dinero, el conocimiento produce dinero y las relaciones producen dinero y el dinero también produce dinero. Entonces, esta combinación de recursos
se requiere de habilidades, de un conocimiento, de una educación. Entonces, si es posible alcanzar la libertad financiera empezando desde donde estás, o sea, desde cualquier punto de partida, como tú me dices, desde cualquier situación actual. ¿Qué se necesita? Conocer la situación ideal, o sea, conocer esa meta deseada. Entonces, la meta deseada aquí es ser libre. Entonces, lo importante es aprender a calcular esa meta, Felipe. Entonces, ¿cómo la calculas? El total de tus gastos lo multiplicas por 12 y lo multiplicas por 20. Y esa es la Ujú. meta de libertad financiera. Entonces, una persona que tenga ingresos de un salario mínimo, que en Colombia son $325 aproximadamente, puede tener activos productivos por $78,000 que le generen esos $325,000 al mes. Entonces, una persona que tenga un ingreso bajo, lo que tiene que aprender es a ordenarse financieramente, a priorizar, a planificar, a ahorrar e invertir hasta que tenga un patrimonio neto de $78,000 que le generen esos $325 mensuales y ya es libre financieramente. No es millonario, pero no necesita trabajar para pagar su estilo de vida. Y por eso, desde cualquier punto de partida o de cualquier situación actual, la persona puede alcanzar libertad financiera. Incluso entre menos ingresos tenga, puede ser mucho más fácil lograrlo. Vamos a decir de pronto porque tiene un estilo de vida mucho más austero al no tener, Claro, vamos a decir, una persona que está acostumbrada a vivir con muy poco, probablemente no necesita grandes capitales para mantener un estilo de vida, si te voy siguiendo la idea, ¿no? así es. Entonces, una persona que sea muy austera y que esté ordenada financieramente, ¿y que estar ordenado financieramente? Que tenga excedentes, que él pueda controlar sus finanzas, que él tenga un registro de ingresos y gastos, que él pueda ahorrar para poder invertir. Esto no es un Dentro de proceso, todas, no es un proceso mágico, obvio. sí, te quería preguntar si dentro de todas las mentorías que has hecho, los ejemplos de personas que han buscado tu ayuda, nunca has tenido un caso que tú digas, hombre, este está bien difícil porque esté sobreendeudado en sobremanera o por alguna situación en particular. Claro que sí, he tenido casos muy críticos, ¿eh? Incluso en pandemia tuve una pareja, él es médico y ella es odontóloga, y el nivel de Ujú. endeudamiento era tan alto que, digamos que el 85% de sus ingresos se iban para pagar deudas. Wow, 85%. El 85%, y esto es un caso real, y hoy están libres de deuda, 3 años después. Están cero deudas. Hicieron un plan, se ajustaron, tomaron decisiones muy fuertes y lo lograron. O sea, sí es posible, Felipe. Y tenemos muchísimos casos. Incluso tengo una persona que era empleada de servicio doméstico, que Ujú. logró tener activos productivos que pagaran su estilo de vida. ¿Qué hizo ella? Compró una mejora. Le llamamos mejora en Colombia, es unas piezas donde ella se mudó en una de ellas y logró con su trabajo como empleada doméstica construir un apartamento y lo alquiló. Entonces, con ese alquiler, ella cubría su estilo de vida, que era un estilo de vida cómodo, sencillo, pero con eso pagaba la comida, pagaba los servicios públicos. Ella vivía en uno de los apartamentos y el otro lo alquiló. Y con la plata del apartamento alquilado, pagaba su estilo de vida. Y trabajaba como empleada de servicio doméstico. Entonces tenía excedente, tenía ahorro, y ya tenía un proyecto de echarle una placa a los apartamentos para hacer dos más en el segundo piso. Entonces sí es posible. Wow, sí, definitivamente muchas veces las excusas nos las colocamos nosotros mismos y hace falta ver ejemplos de que sí se puede para, vamos a decir, para motivarnos, ¿no? De alguna manera. Así es, así es. Fito, tú empezabas el libro mencionando tu historia, tu propio ejemplo.
cómo iniciaste vendiendo seguros funerarios, un producto que tú mismo mencionas no es el más popular, no es que la gente esté pues esperando que llegue el señor de los seguros para comprarle, y cómo tuviste que recorrer la ciudad y caminar y que muchas veces no vendías absolutamente nada, que sin duda leer esas páginas como que hace que uno se transporte y sienta como, vamos a decirlo, como esa angustia que pudiste tener en ese momento. Cuéntanos un poco cómo se vivió esa experiencia y bueno, en el libro también mencionas la importancia en el momento que colocas tus metas por escrito y tienes claridad de tus objetivos, las cosas empiezan a ir mejor. Cuéntanos un poco acerca de este ejemplo y qué nos puedes decir. Fíjate que esa parte de mi vida que es que cuando me vengo de Barranquilla, Colombia y hacia Valledupar, por la motivación de mi padre de entrar en este negocio de vender planes exequiales, creyendo que iba a tener Ujú. una remuneración mensual y mi papá lo que me dice, no, tú vas a ganar por comisión. Y duré 18 meses sin tener ingresos. Como dice él mismo, enderezando la curva de las calles de Valledupar, con ese sol caliente, porque Valledupar es Caribe, al norte de Colombia, y es bastante caliente. Y yo me colocaba una corbata, tenía un maletín que él me regaló, un maletín ejecutivo que él me regaló, y mi oficina era una silla plástica. Así arranqué hace aproximadamente unos 24 años. Entonces, ese proceso fue muy duro porque ya yo era profesional, ya yo era ingeniero de sistemas en esa época. Y empezar a pasar pena, digamos así, a la burla posiblemente de tus compañeros, de tus amigos, por la actividad que tú hacías, Claro. eso me daba mucha vergüenza. Inclusive me decían golero. El golero es como esa ave que come cadáveres. Entonces, como yo vendía servicios funerarios, entonces empezaban como con la burlita en las reuniones y todo eso. Que llegó el come muerto, llegó el golero. Eso fue unos momentos muy complicados, incluso de autoestima también para mí. Sin embargo, ahí como lo planteé en el libro, lo que cambió todo fue establecerme una meta por escrito. Y eso transformó todo porque me puse un plazo. Entonces, quiero darte una estadística para que sepas que solo el 3% de la gente en el mundo, no es allá en Canadá, ni en Colombia, ni en Chile, ni en Estados Unidos, en el mundo, solo el 3% de las personas se colocan metas y solo el 1% hacen un plan de acción paso a paso para conseguirla, o sea, para volverla realidad. Entonces, esta frase quiero que la analices, yo la tengo en el libro. Tus metas son el resultado deseado que te imaginas, planificas y te comprometes a lograr. O sea, no solamente es ponerse la meta y ya, es hacer un plan. Y la meta debe ser específica, medible, alcanzable, retadora y debe tener un tiempo finito o un tiempo o una fecha de caducidad. O sea, la meta debe tener una fecha de terminación. Y eso hice yo. Yo me coloqué una meta de vender 10.000 contratos de previsión exequial en 3 años. Y me la creí. Al principio me fue difícil, pero lo logramos. No como yo quería, pero lo logramos. Y cuando yo vendí la compañía, ya teníamos alrededor de 22.500 clientes o códigos que le llamaba yo, contratos vendidos. O sea que sobrepasamos esa meta más del doble, del doble de lo que me la propuso en su momento. Ah, mira, como algo tan elemental como colocarse una meta, como escribirla, casi nadie lo hace. Y probablemente el primer paso tan sencillo de hacer es el que no queremos dar. Así es. Lo que pasa es que creemos que no tiene importancia, Felipe, y colocarse una meta es mejor que no colocársela. O sea, mira, lo peor que puede pasar cuando te coloques una meta es que no lo logres, pero vas a estar más cerca de donde estabas.
¿Sí me hago Claro, al entender? menos lo intentaste. Claro, al menos lo intentaste, al menos vas a tener muchos aprendizajes por el camino que vas a poder analizar y replantear, ¿no? Quizás para intentarlo nuevamente. Meta de vender 10.000 Sí, contratos en 3 años. Y pasaron los 3 años y adivina qué sucedió. No cumplí mi meta. No había vendido los 10.000, pero ya había vendido 6.000. Y ya tenía una empresa, ya tenía un equipo de trabajo. Yo empecé solo y a medida que se fueron dando las cosas, yo empecé a contratar asesores comerciales porque me di cuenta que solo era difícil conseguir esa meta en 3 años. Pero yo contraté un equipo de trabajo y yo me convertí como en ese gerente de ventas. ¿Ya? Y al principio yo vendía puerta a puerta, pero después descubrí que yendo a las empresas podría vender más volumen y podría, digamos, avanzar un poco. Entonces yo me dediqué a la parte empresarial y dejé un equipo, le delegué lo que yo hacía en el principio, que era el vender puerta a puerta. Entonces de esa manera fue que logramos nosotros conseguir rápidamente, digamos que rápidamente entre comillas, pero en los volúmenes que estábamos buscando, porque al principio 10.000 contratos, cuando uno arranca desde cero, parece descabellado. Pero en el camino, conjunto con una asesora comercial que se llama Shirley Infante, me acuerdo tanto su nombre, eso fue, imagínate, en el año 2000, ella me ajá, ayudó a conseguir una cooperativa que tenía 1.700 empleados o 1.700 cooperados. claro. Y logramos conseguir ese contrato de 1.700 planes exequiales con una sola empresa. Eso nos dio mucha fe. Tú mencionas en el libro también una frase que me llamó mucho la atención y tú dices que muchas veces las personas no se colocan las metas porque inconscientemente o conscientemente tienen temor de no alcanzarlas. Entonces, para evitar un fracaso inminente, según las personas, por eso no se las ponen. Entonces, quisiera preguntarte cómo pudiéramos hacer para vencer ese temor de pronto al fracaso o al no querer o al no poder lograr las metas. Porque, Felipe, la clave no es colocarse la meta. La clave es establecer un plan paso a paso. A veces confundimos propósito con objetivos y metas y son tres cosas diferentes. El propósito es el deseo ardiente de conseguir ese resultado. Ujú, El objetivo, digamos que es ese paso a paso. Y la meta es el indicador. Por eso las metas deben ser pequeñas. ¿Ya? Las metas deben ser pequeñas. Deben ser varias metas para encontrar ese objetivo, para lograr el objetivo. Entonces, un objetivo tú lo partes en varias metas ok. para poder lograr metas semanales, metas trimestrales, semestrales, anuales, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante eso. No es colocarse la meta y ya. Tienes que crear un sistema para poder llevar esa meta a la realidad, ¿ya? Para cumplirla. Entonces tienes que hacer revisiones periódicas. eh, y una de las cosas, pienso yo, Felipe, que te puedo decir, cómo vencer la barrera del temor o del miedo de no alcanzar la meta, tomando acción. La acción mata el miedo. ¿Ya? La acción mata el miedo. Y una sugerencia que yo te doy o le doy a todos es que no le cuenten las metas a personas negativas, a personas robasueños, Uy, a, sí, eso es bien importante. a personas que no creen. O sea, no le cuentes a esas personas tus metas. Cuéntaselas a tu mentor, a personas positivas, a personas que les gusta leer, a personas que también sueñan en grande como tú. Entonces, yo pienso que es, yo eso le llamo enfoque. Y el enfoque para mí es tener un plan por escrito. Yo creé un método, en el libro está, se llama el método PERA. Yo no sé si te acuerdas ahí cuando lo leíste. Sí, sí, Y sí. el método PERA es Mm, planificación, ejecución, revisión y acción. O sea, tú ejecutas lo que planificas, revisa lo que ejecutas y tomas acciones correctivas, preventivas y de mejora de lo que revisas. Y eso es lo que yo le llamo modificación y es un ciclo. Entonces, el método PERA básicamente lo que te ayuda es a tener un sistema para alcanzar tus metas.
Claro que sí. De hecho, pues bueno, estás dando muchos temas muy prácticos que están en el libro y por eso la invitación a toda la gente que nos está escuchando es que lo compren el libro y lo lean porque todo lo que nos está mencionando Fito, pues está en el libro y prácticamente sí es un paso a mano, que es un paso a paso que te va llevando prácticamente de la mano para que puedas revisar tus metas, tus objetivos en la parte financiera. Fito, quisiera ahora que entráramos ya en la parte netamente de finanzas. Tú en el Señor. libro propones, vamos a decir, si una persona quiere acercarse a la libertad financiera, primero debería salir de deudas como primer paso, como segundo paso crear un fondo de emergencia, como tercer paso empezar a ahorrar y como cuarto paso empezar a invertir. Yo te mencionaba que yo en lo personal no soy muy amigo de los fondos de emergencia y en su lugar como que tendería a primero salir de deudas e inmediatamente invertir, como que el fondo de emergencia y el ahorro como que me lo suelo saltar. Y hay 2 razones básicas para eso, y te las voy a explicar rápidamente, pues, como para que tú nos des una orientación un poco más clara sobre el tema. Y el punto con el fondo de emergencia es que si una persona no tiene deudas y tiene un excedente de capital del 10% de su salario, ¿cierto? Para Ujú. crear un fondo de emergencia de 6 meses se tardaría 5 años, porque 10% cada mes, en 10 meses va a tener lo de un mes de salario y en 60 meses lo de 6 meses. Entonces, no sé, quisiera preguntarte si en cuestión de tiempo realmente vale la pena o si de pronto estoy entendiendo mal el concepto de fondo de emergencia. Esa es una muy buena pregunta, Felipe, y aquí lo que yo te puedo decir que la libertad financiera no es una carrera de velocidad, es una carrera de Okey. resistencia, ¿sí? No es una carrera de velocidad. O sea, aquí no puede haber la angustia de que yo voy a alcanzar la libertad financiera rápido, ¿cierto? Tiene que ser una carrera de resistencia. No sé si me hago entender con esa Sí. reflexión. Entonces, el fondo de emergencia tiene un objetivo concreto. El ahorro no es un fondo de emergencia. Incluso tú puedes tener fondos diferentes al ahorro. Ahora te voy a explicar. Y la Ujú, inversión tiene también un objetivo distinto. Entonces, aquí lo importante es que tú tengas claridad, porque tú puedes tomar decisiones de no tenerlo, de sí tenerlo, eso es personal. Pero ¿por qué yo lo ujú, recomiendo? Porque el fondo de emergencia es un colchón financiero, es como un salvavidas financiero, que proporciona una contingencia financiera en una situación de crisis, donde tú puedas perder el trabajo, dejar de tener ingresos, una quiebra, y que tú puedas cubrir unos gastos en un periodo de tiempo determinado escúchame bien, sin afectar tu ahorro y sin afectar tus inversiones. Entonces, si no tienes ujú. ese salvavidas, sencillamente te ocurre algo, una contingencia que no esperabas, y te toca echarle manos al ahorro o te toca echarle mano a los activos para poder cubrir esa contingencia. Entonces, el fondo de emergencia no es invertir, el fondo de emergencia no es ahorrar. El objetivo es muy distinto. Es cubrir, digamos, es un dinero que debe estar disponible. No puedes tenerlo en un activo ilíquido, no puedes tenerlo, digamos, pendiente de que te rinda o que te genere alguna rentabilidad, porque ese no es el objetivo del fondo de emergencia. El fondo de emergencia es que te proporcione tranquilidad, que te proporcione seguridad si tú, digamos que el panorama financiero te cambia de manera abrupta o, o inesperada, ¿cierto? Por ejemplo, como pasó en pandemia. ¿Quién esperaba una pandemia? Nadie. Nadie. Entonces, aquellas personas que no tenían esas reservas, pues, ¿qué hicieron? Se endeudaron o se gastaron sus ahorros o les tocó vender los activos que tenían para poder cubrir, para poder comer, para poder vivir. Entonces, el fondo de emergencia tiene un objetivo claro, que es ese colchón financiero, ese salvavidas, para que tus finanzas no se vean afectadas si ocurre una contingencia grave. ¿Me hago entender? Sí, 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 te entiendo. Hay un segundo punto
Y esto ya es más un tema un poco de, vamos a decir, de programación neurolingüística, de PNL, en el que, pues bueno, está la ley de las expectativas, la ley de la intencionalidad, y más o menos lo que quiere decirte es que si tú te preparas para un escenario negativo, probablemente lo puedas terminar atrayendo. En cambio, como que si no vamos a decir, no lo vas a ignorar, sino que sencillamente continúas tu vida y si tuvieras que echar mano a tus inversiones, pues lo haces. Pero si tú, vamos a decir, te enfocas 100% en prepararte para las vacas flacas, pues lo más probable es que las termines atrayendo. No sé si de pronto estás un poco en contra, de acuerdo con esta idea, no sé qué nos pudieras compartir vos. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la planificación y me gusta mucho la estructuración financiera, y esa es la que tú planteaste, que la encontraste en el libro y es la que yo planteo. ¿Qué es una estructuración financiera? ¿Qué hago con los excedentes? ¿A dónde los dirijo? Entonces, yo lo que planteo es, primero, sanéate, paga tus deudas de consumo, porque para mí, eh, un dinero que tú pidas prestado para comprar un activo productivo que te genera ingresos, para mí eso no es deuda, eso es apalancamiento. O sea, Sí, yo no quiero que confundan deudas con que, yo compré un activo con una plata prestada a interés, pero si ese activo te paga esos intereses y te queda plata, o sea, el activo se paga solo, pues eso no es deuda, eso es un apalancamiento. una deuda Incluso buena o apalancamientos. eso es lo que yo le llamo ingresos pasivos. Ingresos pasivos es el flujo de caja del activo metiendo el costo de la deuda. Entonces, ¿qué pasa? En esto lo que tú me planteas, eso está muy bien. Yo tengo que tener una actitud positiva y una mentalidad ganadora. Eso está perfecto. Pero en lo financiero, yo necesito tener una estructuración financiera. La gran mayoría de los jóvenes se someten a Ujú, emprender con deuda o a invertir incluso con plata prestada. A mí han llegado casos donde las personas cogieron dinero prestado para comprar criptomonedas, por ejemplo, o comprar acciones, dinero prestado para emprender, etc. Entonces, esa parte yo no la recomiendo. Tú debes de tener una estructuración financiera para que tú lo hagas de manera tranquila y feliz el proceso. Entonces, si tú no tienes deuda, si tú tienes un colchón, vamos a poner de un año, tienes ahorros, ujú, tienes inversiones y quieres emprender, si el emprendimiento te va mal, no te va a pasar nada financieramente. claro, ¿Sí? Si te despiden en el proceso de tu empleo, tu empresa quiebra, no te va a pasar nada, porque vas a poder vivir un año de tu fondo, tienes dinero ahorrado que pudieras volver a intentar hacer otra cosa. Entonces, eso es lo que yo planteo con esta idea. Ahora, eso no es la verdad absoluta. Eso básicamente es una propuesta que yo les hago a las personas, porque es la manera que yo lo veo de poder, digamos, ir a puerto seguro, yo le llamaría la libertad financiera de manera estructurada. Del resto es especular, del resto es, digamos, de alguna otra forma como ir a ciegas, o sea, ir a la deriva, como un barco sin timón, así lo veo yo. Mientras que si tú vas con una estructuración financiera, tú lo haces de manera más tranquila. Por lo menos así lo he vivido últimamente yo, y por eso, aunque en pandemia yo no tuve ingresos, porque yo tengo un negocio que es un hotel, tengo unas inversiones que en pandemia tú sabes que, más que todo inmobiliaria, el 85%, y en pandemia pidieron mucho descuento y claro. muchas personas no tenían cómo pagar. Pues yo no tuve ningún problema durante el periodo de pandemia porque tenía un colchón de un año, tanto de las operaciones de mi negocio como de mis finanzas personales. Entonces, no tuve ninguna situación financiera o crisis grave que yo sí vi con muchos emprendedores, muchos empleados y muchas personas que tenían su capital solamente en sus empresas o tenían el capital solamente en sus ahorros. Yo sí los vi en problemados. ¿Por qué? Porque les tocó o gastarse los ahorros o endeudarse o vender sus activos. Claro, por supuesto. También No, es no, un poco por curar tu misma salud mental, ¿no? En Es que caso la de que algo así tranquilidad, pasara. Felipe, la tranquilidad vale más que la plata. Así de sencillo.
Totalmente de acuerdo. Una última pregunta que quería hacerte con el tema del fondo de emergencia, un poco más técnica. ¿Es un fondo que uno debería tener dónde? ¿En una cuenta de ahorros? Me imagino que en un CDT, por supuesto que no, porque está a término fijo y no lo vas a poder usar. Entonces, ¿en dónde recomiendas tener el fondo de emergencia? El fondo de emergencia hay que tenerlo en un activo, tú lo puedes tener en un activo líquido, ¿Ah, sí? que Ok. tenga, y creo que tenga disponibilidad inmediata, que tú puedas retirarlo en cualquier momento, o puedas retirar parcialmente o totalmente el fondo. Hay muchos instrumentos, tú sabes que hay muchos fondos de inversión que son seguros, que no Bonos, son. por ejemplo, o no sé si. El tema de bonos a veces, los bonos a veces son complicados, que acá en Colombia le llamamos TES, porque ellos muchas veces cuando hay volatilidad pierden valor. Ya, entonces, es no estar pensando tanto en la rentabilidad con el fondo de emergencia, Felipe, sino estar pensando más en la seguridad. O sea, es pensando más en la liquidez, en la disponibilidad, que pensar en la rentabilidad. O sea, porque es que el fondo de emergencia no es una inversión. Pero tú no puedes medirla como una inversión. Ah, que si no me renta tanto, no lo meto ahí. No. Que si Entonces, no alcanza la inflación se devalúa, tampoco sería el caso. pero exacto, sí, es buscar, ya ahí es la inteligencia financiera de la persona, de cómo, dónde, cuál sería el mejor instrumento. Normalmente yo lo tengo en un producto que se llama renta liquidez. Es un producto tradicional que maneja cubre más o menos la inflación y maneja una rentabilidad moderada, pero los riesgos son bajos, la volatilidad es baja. Entonces, yo lo tengo ahí en un producto que se llama renta liquidez. Claro, y la principal característica, que sea muy líquido, que tú puedas vender y el dinero esté en tu cuenta de banco, vamos a decir, al otro día o por a más tardar una semana. Correcto, que ojalá sea inmediato, que tú puedas resolver inmediatamente con eso y la idea es volverlo a llenar, volverlo a recuperar. Mi recomendación es que sea dependiendo tus necesidades, pero mi recomendación es que sea de un año de tus gastos, entre 6 meses y un año de tus gastos. Ahora, tú no tienes que llenarlo, como tú dices, rápido, ¿no? Tú puedes ir estructurando a medida que va haciendo gran parte del excedente, lo vas colocando allá. Claro que sí, Fito, gracias, gracias por la explicación. Sí, por supuesto es mucho más claro y mucho más sabio, vamos a decirlo, tener una forma mucho más estructurada de hacer las cosas. Fito, ya para entrar un poco a la parte final, la forma como cerraste el libro, quiero decirte que me gustó muchísimo. La forma como tú mencionas la importancia de mezclar la riqueza con la familia, con la educación, y va muy ligado a lo que estábamos hablando, que la riqueza no solamente es dinero, sino hay muchas cosas más allá. Y tú mencionabas mucho la importancia del tema de las herencias, de los fideicomisos, y quisiera que nos contaras un poquito más esa perspectiva que tú le diste al final del libro, por qué es tan importante a la hora de mantener el patrimonio y de cuidarlo. Sí, es que me he dado cuenta en estos 8 años que llevo haciendo mentorías y acompañando empresarios y personas incluso que tienen un muy buen patrimonio, que tienen riqueza, incluso gente que tiene libertad financiera o que la consiguieron en el proceso, que se descuidan mucho con el patrimonio. O sea, normalmente lo tienen a nombre de persona natural, incluso el patrimonio lo tienen a nombre de terceros, quieren ponérselo a nombre de los hijos de una manera desordenada, incluso los tienen con promesas de compraventa. O sea, vi mucho desorden, digamos, en la parte patrimonial. Entonces, no solamente es el esfuerzo de conseguir esos activos productivos que generen ingresos pasivos, sino proteger ese patrimonio que con tanto esfuerzo y con tanto tiempo ha ido consiguiendo. Entonces, aquí hay un aspecto crucial que es preservar ese legado familiar. O sea, tú construyes un patrimonio, ¿verdad? Pero la idea es que
cuando tú no estés, ese patrimonio sea el de tus hijos o el de tu familia. Entonces, hay dos herramientas poderosas que son las sociedades patrimoniales, las sociedades de familia patrimonial y los fideicomisos, que son patrimonios autónomos donde la persona puede colocar esos activos y ser administrados a través de estas fiducias. Y el tema de la herencia, como me lo planteabas, es que hoy, por ejemplo, en Colombia, la ganancia ocasional por herencia es de un 20%. Hay que pagar esos impuestos. La imposición. Exacto. Aparte de los Ok. gastos que requiere esa sucesión. Entonces, más o menos nosotros hemos calculado que eso puede llevar entre un 40 y 50% del patrimonio, se lo llevan los abogados, los Ah, impuestos y todo eso. De una persona que haya construido un patrimonio, ponle tú de $1.000.000 y le toque dejarle al Estado la mitad, sí. ¿entiendes? Al Estado y los abogados. Entonces, estas herramientas lo que permiten es que cuando el dueño de ese patrimonio, o sea tú, muera, ya no hay necesidad de hacer una sucesión, porque hay una empresa que es la dueña de ese patrimonio y solamente ahí lo que se hace es un proceso de transición, nada más. Entonces, por eso es que yo hablo mucho de la importancia de la protección patrimonial y de mantener la riqueza, no solamente construirla, sino protegerla y mantenerla. Y aparte de eso también, pues no hay nada que separe más las familias que las peleas entre los hijos por los bienes de los padres. Cuando no es muy claro, había un terreno, había un lote y se dejan de hablar, se generan peleas y heridas que duran de por vida por andar persiguiendo, pues todo producto de un desorden que no se supo controlar a tiempo, ¿no? Así es. Entonces yo pienso que nosotros nos hemos dado cuenta de eso. De hecho, hemos acompañado a muchos empresarios a hacer todo este proceso de protección patrimonial. El instrumento que más hemos utilizado ha sido a través de sociedades patrimoniales. Y nos hemos dado cuenta de eso, que una vez ya todo queda organizado y claro, eh, y donde digamos que el dueño del patrimonio coloca eso en una sociedad donde él es el controlador, pero no el dueño. Eso se hace a través de una estrategia de protección patrimonial. Entonces, de esa manera también los herederos, entre comillas, también la tienen clara de qué es lo que le toca o qué es lo que le tocará en el futuro. Y se evita toda esta cantidad de situaciones embarazosas, más que todo cuando existen familias que son varias, digamos, son hijos de varias mamás, hablemoslo así. Sí, esa es otra enreda. Ese es otro enredo. Y también el tema de, eh, digamos, de impuestos. Entonces, aquí también, a través de esta figura de protección patrimonial, pues vas a pagar menos impuestos. Fito, ya para terminar esta entrevista, tú en el libro me pues dejas muy claro que tienes tu programa LEA, la estrategia del águila y el gym financiero. Y eso me permite preguntarte, ¿por qué es tan importante tener un mentor financiero? Y más importante que tenerlo, ¿cómo elegir el adecuado? Mira, yo creo que esa es una de las preguntas eh, más claves o fundamentales, podría decir yo, de todo lo que hemos hablado hoy. Escoger un mentor Ujú, no es una tarea fácil, porque para escoger un mentor eh, debes de conocerlo, debes de saber de él y para escoger un mentor, ese mentor debe tener el resultado que tú deseas, o sea, él ya debió haber pasado por el proceso que tú quieres pasar. Entonces, un mentor se ujú. escoge basado en la experiencia que tiene ese mentor, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que tenemos un mentor, pero lo que tenemos es un entrenador, un profesor, que son roles muy diferentes. Incluso un coach es distinto, porque un coach
Digamos que es una persona que te acompaña a lograr tus objetivos, pero es posible que él no los tenga. ¿Ya? Un profesor es posible que te enseñe un conocimiento, pero que él no aplique. O sea, él sabe eso, pero él no lo aplica para él. Mientras que un Ujú. mentor, lo que él te enseña es lo que él hace y lo que le ha resultado. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Entonces, el mentor no solamente te da conocimiento, te da la red de contactos, todo el círculo de influencia de todos sus asesores, las personas que lo han ayudado a él a conseguir la riqueza, ya, va a estar también contigo, porque si tú tienes un problema que él tuvo y lo resolvió con una persona determinada, un abogado, un contador, un profesional, dígase, cualquiera, ¿con qué crees que te va a ayudar a resolver el problema tú? Con esa red de contacto o con ese círculo de éxito que él tiene. O sea, cuando tú tienes un mentor, tú no solamente lo tienes a él, tienes a todas las personas que están alrededor de él. Entonces eso es muy potente, ¿ya? Entonces el mentor también te ayuda a que tú te inspires, porque tú lo ves a él, cómo se comporta, qué es lo que hace, eh, qué es lo que hace diariamente. Entonces, si tú quieres conseguir el resultado que él tiene, lo que tienes que hacer es lo que él hace. Entonces, eso es lo que yo le llamo modelación. No solamente es inspiración, sino modelarlo, hacer lo que el mentor hace para conseguir el resultado que el mentor tiene. Y el mentor también te ayuda a que tengas a alguien para rendirle cuentas, porque a veces eso es lo que sucede. Queremos conseguir nuestra libertad financiera, pero no le rendimos cuenta a nadie. O sea, Claro, no nos sabemos, autosaboteamos. exacto, no sabemos por dónde vamos, no sabemos qué nos falta. Entonces el mentor te ayuda a ir midiendo a través de indicadores muy concretos sobre eso. Y también te da una perspectiva objetiva. El mentor, como dicen por ahí, le importa un carajo si a ti te gusta o no te gusta lo que él te dice. Porque uno, ya él, por ejemplo, en el caso de las finanzas, ya él es libre financieramente. O sea, si tú te vas, a él le da igual. O sea, si no le gusta lo que tú le dices, a él le va a dar igual. Entonces, Claro. no solamente te da consejos, sino que es honesto contigo, es objetivo contigo, te va a decir la verdad. Y eso te va a dar motivación y apoyo y un aprendizaje continuo, un desarrollo profesional, en este caso de las finanzas. Felipe. Bueno, Fito, para terminar, déjanos las personas que estén interesadas en adquirir tu libro, que quieran ponerse en contacto contigo, probablemente hacer parte de Gym Financiero, ¿dónde te pueden escribir, dónde te pueden contactar? Bueno, a mí me pueden contactar, es muy fácil contactarme a través del Instagram, en redes sociales, Fitocotes Finanzas. Y las personas que quieran tener mi obra, Permitido Ser Rico, si están en Colombia, lo pueden encontrar en cualquier librería, Panamericana, Librería Nacional, todas las librerías independientes de Colombia, en Buscalibre y en Amazon, en plataformas digitales a nivel internacional, así como lo adquiriste tú, que desde Canadá lo compraste por Amazon, pero también lo Súper puedes sencillo. comprar. Y también lo puedes comprar por Buscalibre. En Buscalibre está disponible también a nivel internacional. He tenido, digamos que alumnos míos que lo han comprado en Perú, en Chile, en España, en varios países, ¿ya? En Estados Unidos. Entonces, la facilidad, es más, puedes entrar a Google y colocar permitido ser rico y ahí te va a mostrar todas las alternativas donde puedes conseguir el libro físico y digital, porque están las dos versiones. Bueno, ya saben todos, Fito Cotes, escritor, empresario, inversionista, mentor financiero y el libro que yo ya lo leí, sumamente recomendado para todos los que quieran, pues, inmergirse en este mundo de las finanzas y buscar la tan anhelada libertad financiera. Fito, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que siempre se aprende mucho en estas conversaciones y pues bueno, gracias, muchas gracias por tu tiempo también. Claro que sí, Felipe, tú sabes que estoy para servirte y yo le quiero dejar este mensaje que la riqueza es mejor medirla en tiempo que en dinero.
enfóquense en las inversiones y no en los negocios. Enfóquense en las inversiones. Y las inversiones son activos productivos que generan ingresos pasivos. Los negocios generan ingresos activos, requieren de tu presencia física, de que tú estés presente. Esa es la gran diferencia entre negocios e inversiones. Las inversiones te llevan a la libertad financiera. Los negocios te generan capital, te generan flujo de caja, te generan rentabilidad, sí, pero te llevan a la esclavitud financiera. Así de sencillo. Claro que sí, son conceptos que están ampliamente explicados en el libro y de verdad que a mí me gustó bastante la forma como lo explicaste y me sirvió también para aclarar muchos conceptos, muchas ideas que muchas veces son un poco vagas. Sí, señor. Estoy para servirte, Felipe. Un abrazo. Claro que sí, Fito, muchas gracias igualmente.